Rusia enfrenta más problemas financieros hoy al intentar hacer pagos en rublos en lugar de dólares. Rusia ha incumplido su deuda externa por primera vez en más de 100 años en 1990. En Rusia, la gente está haciendo fila para retirar efectivo de los bancos, preocupados por obtener su dinero mientras puedan. El principal banco de Rusia está abandonando el banco de repuesto, culpa a los grandes flujos de efectivo y amenazas a su personal y propiedad. Los principales bancos rusos advierten que podrían necesitar rescate en los próximos 12 meses debido a fallas. Mientras tanto, el Banco Central imprime cantidades excesivas de rublos para mantener a flote al gobierno, lo cual nos sorprende. Rusia está comenzando a pagar el precio de años de guerra y sanciones. Este precio podría ser insostenible para el régimen. Antes de profundizar en el sistema bancario ruso, entendamos algunos de los grandes problemas en la economía rusa, ya que los bancos solo sufren cuando el resto de la economía lo hace. Uno de los grandes problemas en Rusia es la inflación exorbitante. La inflación llegó a 8.4% en 2024 y ahora se aproxima al 10%. En resumen, los precios de productos básicos como comida, gasolina y servicios están aumentando drásticamente. Los rusos pagan más por menos y su dinero rinde menos que antes. La inflación está afectando gravemente a las personas, especialmente a los pensionados, y también está asfixiando a muchas empresas. Se enfrentan a costos más altos para materiales y mano de obra, por lo que podrían tener serios problemas a largo plazo. Es claro cómo esto se vincula con los bancos, lo cual abordaremos después. Cuando las familias luchan con el costo de vida, también luchan para pagar sus pagos de hipoteca o los intereses de sus tarjetas de crédito. Y cuando las empresas luchan con los gastos comerciales inflados, también luchan para pagar sus préstamos. Una de las principales razones de la alta inflación en Rusia es la grave escasez de mano de obra que afecta al país. Es una combinación de problemas demográficos, emigración y efectos de la guerra en curso. La población de Rusia ha disminuido por años debido a las bajas tasas de natalidad. En 2024, las tasas de natalidad bajaron a un mínimo de 25 años de 1.2 millones, mientras que las muertes subieron a 1.8 millones. Mientras tanto, la población rusa está envejeciendo y cada vez más personas se están jubilando. Esto significa que hay menos personas en edad de trabajar para apoyar la economía. Además de eso, la guerra en Ucrania significó que cientos de miles de rusos han sido reclutados para el servicio militar o han huido del país para evitar el reclutamiento. La escasez de mano de obra ha elevado los salarios, aumentando los costos de producción para las empresas y encareciendo bienes y servicios. Pero la escasez de mano de obra no es el único factor aquí. Otro factor crítico para la inflación en Rusia es el enorme gasto del gobierno en la guerra en Ucrania. En 2024, el presupuesto de defensa de Rusia fue de aproximadamente 140.000 millones de dólares, el 35% del gasto total del gobierno. Este año, el gasto en defensa nacional planea alcanzar el 6.3% del Producto Interno Bruto. Esto es insostenible, porque está sobrecalentando la economía y tensionando las finanzas del gobierno ruso. El gobierno ha estado usando su Fondo Nacional de Riqueza, destinado a apoyar el sistema de pensiones y estabilizar la economía durante la crisis, para financiar la guerra. Antes de la guerra tenía 113.5 mil millones de dólares en activos líquidos, pero ahora ha bajado a solo 36 mil millones de dólares. El fondo corre el riesgo de agotarse para el 2026. Además, los ingresos energéticos de Rusia, tradicionalmente una fuente importante para el Kremlin, han disminuido debido a las sanciones y precios globales más bajos. En consecuencia, el gobierno se ha endeudado para costear su campaña militar. En 2024, el Kremlin registró un déficit de 34 mil millones de dólares o el 1.7% del Producto Interno Bruto, y este año está empeorando. La mayor parte de esta deuda es financiada por el Banco Central de Rusia, que puede imprimir dinero de la nada, como cualquier otro banco central. Pero hay una advertencia. Imprimir dinero aumenta la oferta monetaria sin realmente aumentar la cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía. Y esto lleva a la inflación. Imagina más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos, pero en Rusia, menos productos debido a que las sanciones han paralizado las importaciones. Los rusos comunes no pidieron bancos en quiebra o guerras interminables, pero son ellos los que están pagando el precio. Si crees que estas historias valen la pena, dale me gusta y suscríbete. Tu apoyo ayuda a que estas verdades lleguen más allá, rompiendo el silencio. Sin embargo, un déficit del 1.7% del Producto Interno Bruto no es tan alto, considerando que la deuda gubernamental de Rusia es relativamente baja, alrededor del 21% del Producto Interno Bruto. Esta impresión de dinero no solo ocurre a través del gobierno.
De hecho, el gobierno también está forzando a las compañías a endeudarse más para financiar la guerra. Y está obligando a los bancos a prestarles este dinero independientemente de su situación crediticia. Desde el comienzo de la guerra, la deuda corporativa se incrementó en un monto récord de 415.000 millones de dólares, y eso no es porque de repente pedir prestado se volvió tan atractivo. Los contratistas de defensa han adquirido una deuda de 250.000 millones de dólares por este medio. La ventaja es que está fuera de los libros del gobierno, lo que hace que el gasto en defensa parezca menor de lo real. Pero finalmente, sí afecta a la oferta monetaria. Según los servicios de inteligencia extranjera de Ucrania, la oferta monetaria de Rusia aumentó un 24.4% en 2022, un 19.4% en 2023 y un 19.2% en 2024. Ya hemos hablado de la inflación causada por esto, pero hay un tercer aspecto: las tasas de interés. La inflación se habría empeorado mucho si el Banco Central de Rusia no hubiera respondido aumentando las tasas de interés. Desde 2023, las tasas de interés de referencia de Rusia han saltado del 7.5% al 21%, la cifra más alta desde los tiempos soviéticos. Actualmente se encuentra en un 20%, un nivel excepcionalmente alto en comparación con el 4.5% registrado en Estados Unidos. Esto hace que ahorrar sea muy gratificante financieramente, mientras que el crédito se vuelve increíblemente caro. En conclusión, se busca enfriar la economía, disminuir la oferta monetaria y retornar la inflación al 4%. Pero cuando el gobierno continúa imprimiendo dinero u obligando a las empresas a endeudarse, las altas tasas de interés no serán efectivas. Y con la guerra continua en Ucrania, no parece que el mal gasto del gobierno vaya a disminuir pronto. Mientras tanto, las altas tasas de interés de Rusia tienen un precio, están llevando al estancamiento económico y posiblemente a una crisis. En papel, la economía rusa ha estado creciendo bien durante los últimos años. El crecimiento del Producto Interno Bruto para 2023 y 2024 fue del 4.1%, pero casi todo esto estaba relacionado con la economía de guerra de Rusia, no con la economía real. Según el Centro Wilson, Rusia se encuentra ahora en una economía de dos velocidades con sectores no militares estancados. Y debido a la alta inflación, la escasez de mano de obra y las altas tasas de interés, este sector no militar realmente está luchando. Muchas pequeñas y medianas empresas incluso amenazan con quebrar. En el primer trimestre de 2025, las empresas rusas tuvieron que pagar 3.7 billones de rublos o casi 50.000 millones de dólares en pagos de intereses. Eso es un aumento del 58% respecto al año pasado. Para el total de 2025, los costos de interés comercial podrían subir hasta 15 billones de rublos o 172.000 millones de dólares. La razón de este enorme aumento es que más del 55% de los préstamos corporativos en Rusia tienen tasas de interés flotantes, lo que significa que cambian en función de las tasas de interés del mercado. Eso puede salir muy mal rápidamente si las tasas están extremadamente altas, como ahora. Los asesores gubernamentales en Rusia advierten una ola de bancarrotas para 2025 con el 20% de las empresas ya en riesgo. Si todas quiebran, no solo es un desastre terrible para la economía general, sino también para los bancos rusos. No verán su dinero de vuelta y comenzarán a tener serios problemas de liquidez. Entretanto, el Banco Central de Rusia se encuentra en una situación complicada. Necesitan bajar las tasas de interés para salvar a estas empresas, pero necesitan mantenerlas para prevenir la hiperinflación. Recientemente, ya ha bajado las tasas de interés del 21% al 20% para dar a las empresas algo de margen, pero eso es solo un ajuste muy pequeño y probablemente todo el margen que puede dar por el momento. Por eso, es fácil entender la preocupación actual de la gente en los bancos rusos. Y todo esto ocurre en el contexto de 3 años de sanciones que han paralizado el sector bancario. Los bancos rusos han sido excluidos de sistemas de pago internacionales como Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, dificultando enormemente las transacciones para importaciones o exportaciones. Numerosos bancos rusos han sido sancionados por los Estados Unidos, la Unión Europea y otros, imposibilitándolos de operar con gran parte del sistema financiero global. Varios bancos, especialmente el Banco Central de Rusia, tuvieron sus activos extranjeros congelados, perdiendo acceso a cerca de 300.000 millones de dólares en bonos de euros y dólares. La mayoría de esto se gestiona ahora en Bélgica, y los rendimientos se envían a Ucrania. Sin las reservas extranjeras, el Banco Central difícilmente puede proteger el sistema financiero ruso de los shocks. Otro efecto terrible de las sanciones es que la gente quiere vender sus rublos y mover dinero a cuentas en el extranjero. Esto lleva a la fuga de capitales, lo que es problemático para los bancos al no tener suficiente moneda extranjera para todos sus clientes.
el Kremlin respondió imponiendo estrictos controles de capital. Las personas ya no pueden convertir todos sus rublos y las empresas con reservas de moneda extranjera deben convertirla en rublos para apoyar la moneda. Aunque esto podría ser una solución rápida y fácil, es solo uno de los muchos problemas que enfrentan los bancos. Las sanciones, la inflación y las altas tasas de interés están agravando los problemas económicos. Comprendiendo esto, podemos comenzar a entender por qué los bancos en Rusia enfrentan grandes dificultades y temen un posible colapso. Si los bancos grandes colapsan, pueden arrastrar a toda la economía, lo que sería un problema serio para el régimen de Putin. Por lo tanto, vale la pena analizar esto en detalle. Rusia tiene 13 bancos que el Banco Central considera demasiado grandes para caer, llamados instituciones de préstamo sistémicamente importantes. El más grande es Sberbank, un banco estatal que posee un tercio de los activos bancarios en Rusia. El segundo banco más grande, VTB, también es mayormente estatal. El tercer banco más grande es Gazprombank, no estatal pero propiedad de los oligarcas amigos de Putin. Es evidente que los bancos rusos están bajo el control de Putin, ya sea mediante el gobierno o sus allegados. Son herramientas para que él domine la economía rusa. Recientemente, Bloomberg informó que al menos 3 de los 13 bancos sistémicamente importantes podrían requerir recapitalización en los próximos 12 meses. En términos no financieros, podrían quedarse sin dinero y necesitar ayuda para prevenir el colapso. Esto puede ocurrir con los bancos, ya que usan el dinero de sus depositantes para otorgarlo a prestatarios. Si los prestatarios no pudieran pagar, el banco no tendría fondos para sus depositantes y estaría en problemas. Una métrica clave es el porcentaje de préstamos no productivos, que son los prestatarios que ya no cumplen con sus pagos. En el banco VTB, el segundo prestamista más grande de Rusia, el 5% de los préstamos a individuos ya no son productivos, y está aumentando rápidamente. Oficialmente, el 4% del total de préstamos corporativos en el sector bancario ruso son improductivos actualmente. Pero eso no es tan malo para los estándares históricos. Si observas la proporción histórica de préstamos no productivos en Rusia, casi alcanzó el 10% durante la crisis posterior a 2008 y subió a 2 dígitos durante una crisis en 2017 y 2018. En comparación con años anteriores, el sector bancario ruso luce bastante sólido, lo cual también se refleja en las ganancias. En 2024, el banco Sber obtuvo ganancias de 1.5 billones de rublos, equivalente a unos 19.000 millones de dólares. Y actualmente, los bancos rusos tienen muchas reservas, con 8 billones de rublos o más de 100.000 millones de dólares listos para devolver a sus depositantes cuando lo necesiten. El gobernador del Banco Central en Rusia afirma que el sector bancario ruso está bien capitalizado y que la gente no debe preocuparse. Sin embargo, esto es muy engañoso. Los bancos rusos están preocupados porque la calidad de sus préstamos es mucho peor de lo que dicen los datos oficiales. Hay que recordar que la mayoría de los bancos siguen las directrices del Kremlin, quien ha hecho mucho para apoyar al sector bancario, principalmente promoviendo la reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda implica que los bancos modifican los términos de sus préstamos para facilitar a los prestatarios el pago de los mismos. Los bancos pueden reducir las tasas de interés, extender plazos de pago o intercambiar deuda por capital en el negocio. Pero lo astuto es que esto permite a los bancos cambiar su contabilidad de préstamos no productivos. Los préstamos pueden ser reestructurados y convertirse en préstamos productivos. Esto reduce la proporción de préstamos no productivos, pero en realidad el banco sigue estando en una situación muy peligrosa. El gobierno ruso tiene una razón muy simple para querer mantener la solución. Si la gente supiera lo mal que están los bancos, querrían retirar todos sus ahorros. Esto genera una corrida bancaria en la que las personas se apresuran a retirar su dinero antes del colapso del banco. En ese punto, el colapso del banco es inevitable, ya que no tiene las reservas suficientes para devolver el dinero a todos sus clientes. Esto casi sucedió en 2022, justo después de la invasión, porque muchos rusos perdieron la confianza en los bancos. La percepción es clave aquí, y Putin busca mantener una imagen de estabilidad para evitar una crisis mayor. Sin embargo, las advertencias de una posible nueva corrida bancaria están aumentando. El Centro de Análisis Macroeconómico y Pronóstico a corto plazo de Rusia dijo que el riesgo de una corrida bancaria está aumentando. Al final, no pueden retrasar una crisis inevitable para siempre. Y es interesante ver qué podría suceder después. En cuanto a las crisis financieras, siempre parece haber algunos patrones que se repiten. Cuando un banco demasiado grande para quebrar está cerca del colapso, siempre se le rescata. Es un proceso complejo, pero básicamente el gobierno o el Banco Central les proporciona dinero. Cuando el gobierno hace esto, se financia con los impuestos de los contribuyentes o la deuda nacional. Y cuando el Banco Central lo hace, se financia imprimiendo dinero. No es necesario buscar mucho para hallar precedentes históricos de esto, incluso en Rusia.
En 2017 y 2018, durante un periodo de problemas financieros para Rusia, el Banco Central rescató a 3 de los bancos privados más grandes del país. En el proceso, los bancos pasaron a control estatal mediante el Fondo de Consolidación Bancaria del Banco Central. Uno de los bancos fue reutilizado para servir al sector de defensa ruso. No obstante, el costo total superó el billón de rublos, equivalente a decenas de miles de millones de dólares. Esos rublos fueron efectivamente creados de la nada por el Banco Central. La creación excesiva de nuevos rublos puede provocar inflación y un shock financiero. Dado que los bancos no eran tan grandes en comparación con el tamaño del sistema bancario total, no fue un gran problema. No fue nada comparado con los rescates entregados durante la crisis financiera global de 2008 a 2009, que condujo a la gran recesión de Rusia. Algunos de los bancos más grandes de Rusia comenzaron a tener problemas con la liquidez, incluyendo Saberbank, VTB Bank y el Banco Agrícola Ruso. Los bancos rusos recibieron más de 200.000 millones de dólares en apoyo del gobierno. El Banco de Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores presidido por el presidente Putin y el Banco Central. Esta fue una enorme factura que pagar, porque era bien superior al 10% del Producto Interno Bruto de Rusia en ese momento. Gastó todas las reservas gubernamentales, provocando una inflación del 14% que redujo el poder adquisitivo de la población. Nadie quiere que se repita esto. Pero el peor desastre de todos fue, quizás, la crisis financiera de 1998 en Rusia. Inkombank, el segundo banco comercial más grande de Rusia en ese momento, colapsó sin rescate alguno. Otros bancos como Tokobank y Minotep Bank también quebraron. Muchos rusos perdieron sus ahorros. Para los rusos con ahorros en bancos estatales, la situación no fue mucho mejor. Debido a la gran crisis financiera, el rublo perdió 2/3 de su valor y la inflación llegó al 84%. El gobierno se declaró en quiebra debido a su deuda, lo que significó que la atención médica, educación, pensiones y salarios del sector público estaban severamente subfinanciados. Actualmente es complicado determinar si una nueva crisis bancaria rusa se asemejará más a la de 2017, 2008 o incluso a la de 1998. Eso es principalmente porque las cifras oficiales no muestran cuán mal están realmente los bancos. Por ahora, solo podemos decir que los bancos rusos caerán. La pregunta es ¿cuánto? Pero es interesante especular. Probablemente Vladimir Putin no permitirá que uno de sus bancos vitales caiga, por lo que es casi seguro que habrá rescates. Dado que el gobierno está en una situación financiera apretada, es probable que recurra a la impresión de dinero. El costo total podría sumar billones de rublos, equivalentes a decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares. Esto depende de la cantidad de préstamos que no estén rindiendo, lo cual es desconocido actualmente. Para evitar corridas bancarias masivas, Putin podría limitar los retiros diarios de los hogares y usar fuerzas estatales para prevenir disturbios y revueltas. Rescatar a los bancos podría agravar la inflación al expandir la oferta monetaria, lo que complicaría la situación. Una inflación más alta presiona a hogares y empresas por el aumento en el costo de vida y gastos, dificultando el pago de deudas. Esto podría aumentar los préstamos morosos, causando nuevos problemas a los bancos. Y así es como Rusia podría terminar en una crisis financiera total si esto no se contiene. Pero aún en los escenarios más moderados donde los bancos permanecen estables tras el rescate, la impresión de dinero utilizada inevitablemente hará que el rublo pierda valor. Cosas como la vivienda y la comida se volverán más caras, y la calidad de vida para los rusos comunes empeorará de una forma u otra. Así que, si hay algo que aprender de esta crisis bancaria, es que la factura siempre llega. Putin puede intentar convertir su país en una máquina de guerra, pero eso siempre tendrá un costo para los rusos comunes. Ahora, si quieres mantenerte informado sobre temas como estos, por favor suscríbete al canal. Dicho esto, gracias por ver.